Hola amigos, mi nombre es Marcos Álvarez, soy ingeniero y agente de bienes raíces especialista en inversión y el día de hoy vamos a hablar de los requisitos necesarios para comprar una propiedad o casa en los Estados Unidos siendo extranjero. Así que los invito a seguir. Hay muchos mitos o historias que cuentan que para poder comprar una casa acá en los Estados Unidos tienes que ser residente o ciudadano. Y eso es totalmente falso. Cualquier extranjero de cualquier país puede comprar una casa acá en los Estados Unidos siempre y cuando cumpla con los requisitos. Así que vamos a explicárselos ahora uno a uno. Muy bien, vamos a empezar con el punto más importante que viene siendo la inicial, enganche o down payment, como se le llama en otros lugares, que es esa cantidad de dinero que tienen que dar para poder comprar la casa, es decir, para que el banco les financie el resto que necesitan para el pago completo de la casa. Ese inicial o enganche va de un monto desde el 20 al 30%, que si se ponen a ver es un monto parecido al que nos piden en la mayoría de los países de América cuando queremos hacer una inversión. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés que nos van a cobrar en base a ese crédito? Esa tasa de interés varía desde un 5 hasta un 7,8% aproximadamente, dependiendo de las condiciones y dependiendo de esa inicial que ustedes. Si se ponen a ver, en América Latina la mayoría de los créditos están basados en una tasa de interés de un 12 a un 18% cuando es para inversión. Por ejemplo, en México casi siempre la tasa es entre 16 y 18%. Es decir, acá en Estados Unidos pueden comprar con casi la mitad o hasta menos de la mitad de la tasa de interés, lo que les ahorra muchísimo dinero en intereses y aparte tienen su dinero protegido en esta moneda por la devaluación que podemos sentir en estos países donde hemos vivido la mayoría de nosotros. ¿Qué tanto tiempo demora este proceso de compra en los Estados Unidos? Va a un promedio de 30 a 45 días dependiendo de qué tan rápido se cumplan con los requisitos pedidos. Ahora bien, ¿cuáles son los otros requisitos necesarios para poder aplicar un crédito? Y esto va a depender muchísimo del primer punto que tratamos, de la inicial. Es decir, si usted da más de un 30 o 40% de inicial, hay muchísimos bancos acá en Estados Unidos que no te piden prácticamente ningún papel adicional. Lo único que tendrías que tener es tu pasaporte vigente al menos 6 meses con una visa para poder entrar a los Estados Unidos. Solo eso. Y acá poder abrir una cuenta donde vas a poner ese dinero con el cual piensas comprar la propiedad. Ese es básicamente el requisito necesario para poder comprar una casa en los Estados Unidos. Si dispones del dinero es bastante sencillo poder hacerlo, como lo han hecho un montón de inversionistas que han venido ya con esta cantidad inicial y ya poseen su casa acá para negocio, para rentarla, para que su hijo viva mientras estudia, bueno, diferentes formas en las que la usen. Digamos entonces que no posees el 30%, sino que tal vez puedas reunir entre un 15 a un 20% de inicial, entonces ahí sí vas a tener que dar una serie de requisitos adicionales muy parecidos a los que tienes que dar en tu país a la hora de poder comprar una propiedad. Y estos requisitos adicionales serían 3 referencias comerciales, los últimos estados bancarios de tu cuenta. Si tienes tu propia empresa, tendrías que tener un documento de ganancias y pérdidas hecho por un contador donde muestres los ingresos que ha tenido esta empresa para poder valorar que realmente vas a poder cumplir con tus obligaciones con respecto a este crédito. Si eres empleado, entonces vas a necesitar una carta de tu empleador donde especifique tu salario, el cargo que ocupas y desde cuándo estás trabajando en esa empresa. Y obviamente decir que sigues operando en dicha propiedad o en dicha empresa. Básicamente estos serían los requisitos adicionales que vas a necesitar, que vienen siendo lo mismo que tú tendrías que tener en caso de que quisieras comprar una propiedad en tu país. Es decir, vas a usar los datos de las empresas o de ingresos que tú tienes en tu propio país para poder comprar la casa acá. Es decir, esos datos de tu país van a servir en Estados Unidos para poder ser gestionados. Ahora bien, ¿qué tipo de propiedad compran los extranjeros en los Estados Unidos? Bueno, básicamente compran casas en algunas ocasiones para hijos que vienen a estudiar acá en los Estados Unidos, bueno, para que ellos estén en dicha propiedad mientras cumplen con su estudio. Por otro lado, también compran casas para lo que son las rentas largas o cortas, es decir, como inversión. Rentas largas es cuando compran la casa y la alquilan por periodos de un año, es decir, la renta normal que vemos en la mayoría de los países. Esto les genera entre un 2 o 3% de rentabilidad al año. También están las rentas cortas o casas de inversión, como se le llaman, que son casas que se rentan diariamente por una empresa privada que le lleva el control total de esto, y esto sí genera una ganancia mucho mayor de entre un 7 a un 10% de rentabilidad al año, que es lo que la mayoría de las personas o inversores están ahora mismo comprando acá en los Estados Unidos. La mayoría de estos inversores vienen de países como México, Venezuela, Argentina y básicamente toda Sudamérica, porque tienen grandes ventajas en lo que tiene que ver con la devaluación, es decir, se protegen frente a la devaluación que sufren sus países con la moneda del dólar.
Aparte de eso, las tasas de interés de los créditos acá son prácticamente un tercio o la mitad de lo que tendrían que pagar en sus propios países. Es decir, que invertir en bienes raíces acá en Estados Unidos viene siendo el doble de negocio que si lo hicieran en su propio país. Lamentando mucho, aunque yo también soy de Sudamérica, esa es la verdad, bueno, y hay que decirla, ¿no? Acá hay mucha más estabilidad económica que la que tenemos en nuestros países. Y lo que más importa es realmente esa tasa de interés que viene siendo menos de la mitad, lo que ahorra muchísimo dinero en intereses y aparte te permite tener un negocio rentable como son las casas de renta corta o vacacional. ¿Qué cosas importantes? Ya sabiendo que Estados Unidos es un buen país para invertir en bienes raíces, saber cuál ciudad es la más rentable. Para eso sí tengo este video donde he dedicado horas de tiempo para decirte cuál de todas las ciudades es la mejor para invertir en Estados Unidos y por qué. Así que si les interesa ese tema de inversión en bienes raíces, tienen que ver este video sí o sí porque estoy seguro que les va a ayudar muchísimo a aclarar sus ideas. Sin más, bueno, espero que hayan disfrutado de este video y tengan muchas bendiciones y éxito en sus proyectos.